Bueno, muy buenas. Vamos a hablar sobre los procedimientos quirúrgicos del estómago. Para hablar de esto vamos a recordar un poco la anatomía, ¿verdad? No, en una forma un poco somera vamos a recordar que el estómago se divide en 4 regiones. El cardia, que es que rodea el orificio del esófago al estómago, es un esfínter, ¿verdad? Que generalmente se encuentra en el hiato esofágico del diafragma, que puede desplazarse y así también puede ser parte de algunas patologías. El fundus gástrico, que es la zona que se encuentra por encima del nivel del cardias. El cuerpo gástrico, que es la parte más ancha y digamos más voluminosa del estómago. La porción pilórica, que se divide en 2 partes, el antro pilórico, ¿verdad? Que es una porción un poco más estrecha, y el píloro o canal pilórico, cuyo extremo distal se encuentra el esfínter pilórico y que es el límite del estómago con el duodeno. En la figura podemos repasar otra vez, ¿verdad? El esófago tenemos una porción abdominal, una porción ya torácica, aquí esta porción abdominal, entonces entre el esófago abdominal y ya el comienzo del estómago se encuentra el cardias o esfínter cardial, ¿verdad? En este lugar está la escotadura del cardias y en la parte más superior otra vez al cardias el fundus gástrico. Entre el fundus gástrico y lo que vendría a ser la cisura angular tenemos lo que es el cuerpo gástrico. En el cuerpo gástrico tenemos una porción, es la curvatura menor y la curvatura mayor. Luego de la incisura angular se encuentra lo que se denomina antro pilórico, ¿verdad? El canal pilórico que termina en el esfínter pilórico, ¿verdad? Y una vez que ya pasando del esfínter pilórico, ya tenemos lo que vendría a ser el duodeno. La vascularización está dada por la arteria gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco. Aprendemos aquí, la gástrica izquierda. La arteria gástrica derecha, que es rama de la arteria hepática, propiamente dicha. La arteria gastroepiploica derecha, que se origina en la arteria gastroduodenal. La arteria gastroepiploica izquierda, que se origina en la esplénica. Y una arteria que puede estar variablemente, puede estar o no estar, que es la arteria gástrica posterior, que también es rama de la esplénica. El suministro arterial está compuesto entonces por 4 sistemas vasculares arteriales. La arteria gástrica izquierda, que penetra por la curvatura menor en la región cardial. La arteria gástrica derecha, que ya dijimos, se origina en la arteria hepática derecha propiamente dicha, ¿verdad? Y que penetra en el epiplón menor hacia la curvatura menor. La arteria gástrica gastroepiploica derecha, que se ramifica de la arteria gastroduodenal, que lo vemos acá, ¿verdad? Esta zona que está provista por la vascularización de la gastroduodenal es una zona de alta presión. Entonces las úlceras que se encuentren en este lugar son úlceras que van a tener un sangrado muy activo por la presión que tienen, dada por el que la arteria gastroduodenal es una arteria bastante voluminosa. La arteria gastroepiploica izquierda, que surge de la arteria esplénica, que suministra sangre a toda la curvatura mayor a través de los vasos cortos, ¿verdad? Que se encuentran y son ramas de esta arteria. Bueno, hoy vamos a hablar primero sobre las gastrostomías. ¿Qué son gastrostomías? Como ya sabemos, el término ostomía significa abocamiento de un órgano al exterior. Este abocamiento del órgano al exterior puede ser propiamente dicho del mismo órgano, como sucede, por ejemplo, con las colostomías, las ileostomías. Pero existen otros tipos de ostomías en la cual un órgano se puede abocar al exterior por medio de una sonda. Entonces, las gastrostomías, esofagostomías, yeyunostomías son ese tipo de ostomías por las cuales se utiliza una sonda para abocar el órgano al exterior.
Entre las indicaciones de las gastrostomías, la principal es colocar una sonda para mantener una nutrición enteral en pacientes cuyo sistema digestivo está indemne, pero que por diferentes causas no se pueden nutrir por vía oral. Entonces, o que no se van a, o uno está previendo que no se pueda nutrir por vía oral por un periodo más o menos de un mes. Entonces, esta disminución de la capacidad de ingesta o también puede ser que el paciente no esté lúcido o que su reflejo de la deglución tenga una disfagia orofaringia o el reflejo de la deglución no sea eficaz, lo que podría hacer que el paciente broncoaspire. Entonces, también es una indicación para hacer una gastrostomía. Generalmente esto va acompañado en procesos neurológicos como la demencia senil, el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, algunas encefalopatías de tipo anóxico o hipóxico y la enfermedad de Parkinson, entre otros tipos. También enfermedades tumorales de la cavidad orofaringia que impiden al paciente poder alimentarse en forma eficaz, como podría hacer neoplasias de esa región o neoplasias del cuello o neoplasias del esófago. Existen tipos de gastrostomías. Tenemos gastrostomías quirúrgicas y gastrostomías no quirúrgicas. Las gastrostomías quirúrgicas pueden ser tunelizadas o no tunelizadas. Y las gastrostomías no quirúrgicas son las gastrostomías que se hacen por técnicas percutáneas o técnicas mínimamente invasivas, que va a ser otro tema que vamos a desarrollar después. Entonces, entre las gastrostomías percutáneas, la que se utiliza actualmente es la gastrostomía endoscópica percutánea, donde se combina la endoscopía y la técnica de Seldinger. La técnica se llama técnica de pull tracción o de jalar. Vamos a hablar de algunas de ellas. La gastrostomía Lowitzel, que es una gastrostomía tunelizada, la vía de abordaje es una mini laparotomía. Entonces, la mini laparotomía generalmente se hace una laparotomía pararectal interna izquierda, más o menos a unos a 2 centímetros de la línea media y más o menos a 2 centímetros por debajo de la última costilla. Se hace una incisión vertical, se abre piel celular, se abre por la vaina anterior de los rectos, se reclina el recto hacia el lado externo, el recto izquierdo, luego se secciona la hoja posterior del recto, se llega al peritoneo, se pinza y se abre el peritoneo entrando en cavidad. Lo que hay que hacer es reconocer generalmente el cuerpo gástrico, diferenciarlo bien del colon transverso. Acuérdense que el colon tiene tenias y el estómago no. Entonces, diferenciar bien y estar seguro que lo que estamos traccionando es el cuerpo del estómago. Se tracciona con 2 pinzas de Babcock, como se ve aquí, ¿verdad? 2 pinzas de Babcock. Lo primero que se realiza es una sutura, ¿verdad? Una sutura que se hace en bolsa de tabaco. Luego de eso se introduce, se hace un pequeño ojal, pero muy pequeño, porque el estómago y generalmente todos los órganos huecos del tubo digestivo, siempre los pequeños orificios se agrandan muy fácilmente. Entonces lo que hacemos es hacer una pequeña incisión en la serosa, luego disecamos la muscular, llegamos a la mucosa, traccionamos la mucosa y sacamos un ojal de mucosa. Una vez que ya estamos seguros que estamos dentro de la cavidad gástrica, introducimos la sonda de tipo Pesser, que es una sonda que tiene la forma la punta tiene forma como si fuera de una tetina de mamadera, y se asegura esta con una sutura en bolsa de tabaco. Una vez que aseguramos ya nuestra sutura en bolsa de tabaco, entonces
hacemos puntos serosos, como para envolver después esta sonda. Hacemos puntos cerosos, más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos subcerosos, y colocamos la sonda de peces acostada sobre el estómago. Luego nosotros ceñimos estos puntos como para que queden de esta forma, formándole un túnel subceroso a la sonda, y lo exteriorizamos por contrabertura. Entonces, esto, por ser así de esta forma, se llama tunelizada. Lo tunelizamos con la serosa. Por supuesto que esto es diferente a una, voy a irme otra vez acá, en la gastrostomía Janeway. La gastrostomía de Janeway también consiste en la formación de un túnel o tubo gástrico que se hace a partir de la pared anterior del estómago. En este tipo de gastrostomía hacemos el mismo abordaje, hacemos una mini laparotomía, una pararectal interna izquierda, disecamos piel celular, subcutánea, hacemos la hemostasia, abrimos la hoja anterior de la vaina de los rectos, reclinamos el recto izquierdo a la parte externa, abrimos la vaina posterior, luego pinzamos el peritoneo, abrimos el peritoneo, identificamos el estómago, ¿verdad? Sobre todo la parte del cuerpo, el estómago, y traccionamos hacia nosotros. Traccionamos en un área más o menos de 6 a 7 centímetros de ancho y de más o menos 10 a 12 centímetros de largo. Luego hacemos una incisión en la pared del estómago. Hacemos una incisión rectangular, pero solamente de 3 partes. O sea, esta parte y las 2 laterales. Esa se convierte como si fuera una lengua, ¿verdad? Una lengua que vamos a traccionar. Y allí vamos a comenzar a colocar nuestra sonda de Pesser, ¿verdad? Y vamos a comenzar a hacer la sutura, una sutura que va a ser a puntos totales de la pared gástrica, ¿verdad? Hacemos una sutura aquí, otra sutura allá, y finalmente cuando llegamos a este ángulo vamos a suturar esta lengüeta también sobre la sonda, de forma que le formamos un túnel a esta sonda. Esta sonda entonces queda así tunelizada, pero con la pared gástrica en sí, no solamente con la serosa como es la Whipsel. O sea, esta es mucho más cruenta por el mismo hecho de que ya abre muy grande el estómago, ¿verdad? Según la técnica, ¿verdad? Este tubo gástrico es exteriorizado por la herida operatoria, cosa que no es muy aceptable quirúrgicamente, por el hecho que nosotros sabemos que cualquier cosa que sale por la herida quirúrgica debilita y puede producir después una eventación y una visceración. O sea, lo recomendable siempre sería que saliera por contrabertura. Bueno, esta es la gastrostomía a lo Janeway, que también es una gastrostomía tunelizada. Luego tenemos las gastrostomías quirúrgicas no tunelizadas. Y ahí le tenemos a la gastrostomía tubular de tipo Fontan o Stam. Es la gastrostomía más simple que se puede hacer en un paciente, pero por supuesto por no tener esa tunelización subserosa es un poquito más peligrosa. Entonces es rápida, es fácil de realizar, pero por supuesto que siempre uno tiene que tener los mismos criterios y cuidados quirúrgicos. Entonces hacemos nosotros nuestra incisión siempre una laparotomía mínima pararectal interna izquierda, seccionamos la piel, el tejido celular subcutáneo, llegamos a la vaina anterior de los rectos, abrimos la vaina anterior de los rectos, reclinamos el músculo recto izquierdo hacia afuera, hacemos una incisión en la hoja posterior de la vaina de los rectos, abrimos el peritoneo y entramos a cavidad. Allí nosotros tenemos que identificar nuevamente el cuerpo del estómago, identificarlo bien y no confundirlo con el colon transverso. Acuérdense que el colon tiene tenias, entonces
en nuestra víscera que nosotros traccionamos como para colocar nuestro tubo de gastrostomía, no tiene que tener tenias, tiene que ser el estómago, hay que identificarlo bien, tiene sus características anatómicas precisas. Entonces, en ese momento nosotros traccionamos el cuerpo del estómago y vamos a confeccionar, ¿verdad? Una doble jareta o doble bolsa de tabaco alrededor de un punto. Una vez que confeccionamos la doble jareta, dejamos los dos hilos de cada jareta a un costado sin ajustarlo. Volvemos a tomar una porción de la cerosa, hacemos una pequeña incisión, disecamos la muscular del estómago, llegamos a la mucosa, traccionamos la mucosa y seccionamos una pequeña lonja de la mucosa gástrica. Y cuando ya estamos seguros que estamos dentro del estómago, entonces le introducimos la sonda de Pesser. Una vez que introducimos la sonda de Pesser dentro del estómago, vamos a ajustar la primera jareta que va a ser nuestro primer punto importante. Y luego vamos a hundir, ¿verdad? Un poco dentro del estómago o invaginar, como se dice, hacia el interior de la cavidad gástrica y vamos a ajustar la segunda jareta, de modo que por lo menos quede 1 centímetro de tubo entre la parte del estómago de la cavidad y quede otro 1 centímetro en la parte subserosa. Luego este mismo punto con el cual nosotros ajustamos la segunda jareta, vamos a llevar y vamos a anclarlo en la pared abdominal, ¿verdad? Por dentro en la parte del peritoneo parietal, y la sonda vamos a exteriorizar por contrabertura. Entonces esa es nuestra gastrostomía tubular tipo Fontan o Stone, ¿verdad? Luego tenemos las gastrostomías no quirúrgicas, y entre las gastrostomías no quirúrgicas tenemos a la gastrostomía percutánea, que combina dos elementos, ¿verdad? La endoscopía y la técnica percutánea. Ustedes saben que la técnica percutánea es una parte de la cirugía mínimamente invasiva, ¿verdad? En donde se utiliza lo que se denomina técnica de Seldinger. La técnica de Seldinger consiste en la punción, ¿verdad? En este caso, de la piel, ¿verdad? Hasta llegar a la cavidad donde se quiere drenar o se quiere introducir una sonda, ¿verdad? Se hace una punción, se pasa a través de esa aguja a un alambre guía, a través de ese alambre guía se pasan dilatadores de calibres sucesivos hasta obtener el calibre de la sonda que nosotros queremos colocar. Y una vez que hacemos esto, ¿verdad? Entonces ya colocamos la sonda del calibre que nosotros estamos dispuestos a dejar. En este caso sería una sonda de gastrostomía. En la técnica de la gastrostomía percutánea endoscópica se combina la endoscopía, que nos ayuda a saber exactamente dónde queremos colocar, ¿verdad?, ese tubo. Y se hace por medio de una técnica que se llama estirar, jalar, por medio de un asa endoscópica, como vemos aquí, ¿verdad? Que lo que va a hacer es guiar nuestro tubo de gastrostomía. Bueno, entonces se usa fundamentalmente la gastrostomía percutánea para todo, igual que las gastrostomías quirúrgicas, ¿verdad? Para aquellos pacientes con disfagia y que necesitan alimentarse o que tengan un problema mecánico, neurológico y que tengan una adecuada esperanza de vida. Entonces se realiza una sedación del paciente. En este caso se introduce el gastroduodenoscopio, se llega al estómago y se elige el lugar donde se va a realizar la gastrostomía, ¿verdad? Entonces, en ese lugar donde se va a realizar la gastrostomía, el endoscopista empuja al estómago hacia la pared abdominal
Por eso que vemos iluminada la pared abdominal aquí donde está el estómago. Este es el ombligo, este es el abdomen. Entonces el endoscopista nos empuja con el endoscopio contra la pared abdominal, el estómago. Tenemos la luz y entonces nosotros podemos comenzar a colocar o punzar esa zona. Punzamos con un trocar. El endoscopista ve desde su óptica, ¿verdad?, el trocar. Luego se punza y se introduce la aguja dentro del estómago, todo siempre bajo mirada endoscópica. Y se introduce una guía metálica. Una vez que se introdujo la guía metálica, se hace una pequeña incisión alrededor de la guía metálica para poder introducir ya un dilatador, que es este. Tenemos la guía metálica y el primer dilatador. A través del primer dilatador se va a introducir una guía o sonda hidrofílica. Esa sonda hidrofílica va a ser captada por el asa del endoscopio, de un endoscopio. Esto es una asa metálica que va a, digamos, a tomar esta guía hidrofílica, la va a estrangular y va a estirarla por dentro del estómago y la va a hacer viajar por el esófago hasta la boca. Vemos acá que acá está la guía metálica, ¿verdad?, saliendo por la boca del paciente. Una vez que nosotros ya tenemos la guía metálica a través de la boca del paciente, se pone nuevamente un introductor y a este introductor se acopla ya la sonda de Pesser, que va a ser la sonda de gastrostomía que nosotros vamos a dejar colocada dentro del paciente. Entonces, se guía, ¿verdad?, a través de la guía metálica, y a través de esa guía metálica se va estirando y comenzamos a estirar la sonda hacia afuera, la sonda de Pesser, traccionando bien para que esa sonda de Pesser quede bien traccionada por la pared abdominal, de modo que no haya derrame de líquido gástrico dentro de la cavidad, sino tendríamos una peritonitis. Entonces vemos que ya como queda la sonda de Pesser dentro del estómago, como exteriorizamos la sonda de Pesser por el abdomen, y este botón es sumamente importante porque es el que mantiene la tensión y la seguridad de este botón gástrico. Este botón abdominal mantiene la firmeza y que no se mueva la sonda. Esto nunca hay que perder. Si ustedes tienen un pariente, por ejemplo, que tiene una gastrostomía, esto es oro QI, ¿verdad? O sea que esto es muy caro y no se debe perder. O sea, hay que tener, si por más que cambien la sonda, guarden este botón, porque este botón no se debe perder, porque eso es lo que da la seguridad, que la sonda no se mueva y no se derrame ni alimento ni líquido gástrico dentro de la cavidad abdominal. Y este es el asegurador, ¿verdad?, que va a hacer que se cierre la sonda cada vez que después de alimentarle al paciente para que no refluya el alimento. Bueno, entonces estas fueron las gastrostomías, que generalmente se usan como alimentación. Luego tenemos las gastrectomías. Las gastrectomías que cada vez se hacen menos, ¿verdad? Anteriormente se hacían mucho porque era el tratamiento para la úlcera gástrica, antes que se conociera que la úlcera gástrica puede tener un tratamiento médico, y que lo que debíamos de tratar realmente es la infección por el Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces, la primera gastrectomía en el hombre fue realizada por Peam, el mismo de las pinzas de Peam, en 1879. Los casos siguientes se fueron hechos por Riediger y por Billroth, ¿verdad?, quien obtuvo la primera curación, o sea que el paciente salió vivo, ¿verdad? La primera operación de gastrectomía efectuada por Riediger fue en 2 tiempos. En el primer tiempo, él realizó un procedimiento que se llama gastroenteroanastomosis, o sea, lo que él aseguró es la continuidad de el pasaje del alimento del estómago al intestino. Y en el segundo tiempo, él resecó el antro con la tumoración que había en el estómago, ¿verdad? Esa fue la operación de Billroth. Entonces,
¿En qué consiste una operación de Billbrot? En la antrectomía más una enteroanastomosis, una gastroenteroanastomosis. Existe una diferencia fundamental entre cuando hablamos de la resección gástrica y la restitución del tránsito de esa resección. Cuando hablamos de una gastrectomía, hablamos de la porción de estómago que vamos a resecar. Y cuando hablamos de enteroanastomosis, hablamos de cómo vamos nosotros a restituir el tránsito gastrointestinal, que existen diferentes maneras. Entonces, existen gastrectomías, o sea, la resección que involucra, ¿verdad?, una resección circular del estómago. Por supuesto que eso después vamos a tener que restituir, como ya había dicho. Entonces, las gastrectomías típicas, ¿verdad?, pueden ser parciales y pueden ser totales. Las parciales pueden ser proximales o polar superior. Generalmente estas gastrectomías polares superiores, o sea, proximales, son gastrectomías que generalmente se realizan cuando hay tumores en el estómago, ¿verdad? Y después están las gastrectomías distales. La gastrectomía polar superior o proximal es una técnica, como se dice, poco utilizada, porque la mayoría de los cirujanos preferimos en esos casos hacer ya una gastrectomía total, porque existe un alto porcentaje de pacientes a los que se les hace una gastrectomía proximal que tienen síndromes post-gastrectomía, como ser reflujos severos y esofagitis. Las distales son las antrectomías y las hemigastrectomías. Gastrectomías mayores, ¿verdad? Por la proporción resecada se habla de 2/3, 3/5, etc. Y la gastrectomía total, que es la que se prefiere a la polar superior, es cuando se reseca todo el estómago. Entonces, según sus límites anatómicos, las gastrectomías pueden ser una resección gástrica del 50%, cuando hablamos de una línea que va de la curvatura menor, partiendo la primera rama descendente de la arteria gástrica izquierda a la curvatura mayor en el punto medio de la gastroepiploica izquierda. Hablamos de una resección gástrica del 75%, cuando de la misma línea de la curvatura menor en la primera rama descendente de la gástrica izquierda va a un sitio en un área avascular entre los vasos cortos y la gastroepiploica izquierda. Y hablamos de una antrectomía cuando la línea parte de la incisura angular en sentido proximal y el esfínter pilórico en sentido distal. La antrectomía era la cirugía más realizada porque las úlceras se localizaban y se localizan en el antro pilórico, la mayor parte. Entonces volvemos a repasar, ¿verdad? Si fuera una antrectomía, partiríamos de la cisura angularis, que vendría a ser esto, hasta el esfínter pilórico. Si hablamos de una resección, ¿verdad?, de 50%, tenemos una línea que sale de la curvatura menor, cuando sale la rama descendente de la gástrica izquierda y se extiende a un punto medio entre la gastroepiploica izquierda, ¿verdad?, y en el punto medio de esta arteria, sería ser acá. Y la del 50% cuando de la curvatura menor del punto donde sale la la gástrica izquierda desciende hasta un área vascular que se encuentra entre la gastroepiploica izquierda y los vasos cortos. Entonces esta vendría a ser una gastrectomía del 75%. La antrectomía, ya dijimos, ¿verdad? Hablamos de la fisura angular hasta el esfínter pilórico. Bueno,
Una vez que se hizo una gastrectomía, dependiendo del porcentaje de estómago que se retiró, ¿verdad? Y también dependiendo de qué nosotros queremos, ¿verdad? Esta gastrectomía puede confeccionarse una boca pequeña o una boca grande, ¿verdad? Eso también puede ser modelado mediante el cierre de parte del estómago, dejando solamente una pequeña porción abierta para hacer la restitución del tránsito con el yeyuno. Por eso hablamos de gastrectomías de boca ancha o de boca pequeña. Existen diferentes tipos, ustedes van a ver, ¿verdad? Bill Roth, que hizo boca muy pequeña, ¿verdad? Y suturaba toda esta parte del estómago. Por supuesto que esto tiene sus complicaciones porque de repente esto puede haber una dehiscencia y puede haber una peritonitis, ¿verdad? La de Cloneym en 1887 era una boca, era la boca misma del estómago en una antroectomía que le hacía una anastomosis gastroyeyunal. La de Eisenberg es una boca pequeña, ¿verdad? Donde también hacía una anastomosis gastroyeyunal. La de Polya, Rachel Polya, es una gastroenteroanastomosis a boca ancha, que es la que se utiliza mucho. Y después la otra que se utilizaba mucho también es la de Hofmeister-Finsterer, que utilizaba el antro pilórico a boca pequeña y hacía una anastomosis gastroyeyunal. Existen otras variantes que ustedes van a ver, por ejemplo la de Rux, la de Ide Rux, en la cual Ide Rux lo que hacía Rux es hacer una sección del asa yeyunal a 60 centímetros del asa fija, ¿verdad? Y seccionaba ese lugar y traía el extremo proximal y lo anastomosaba al estómago, y después para restituir el tránsito o traer todo lo que era el contenido biliar y el contenido pancreático, lo anastomosaba más o menos a unos 60-70 centímetros de la anastomosis gastroyeyunal. Eso es en Ide Rux. Se vio que con este tipo de anastomosis disminuían todo lo que eran las complicaciones post-gastrectomías, ¿verdad? Y entonces fue la más utilizada hasta el día de hoy. Según cómo se restituye entonces la continuidad gastrointestinal, hablamos de anastomosis gastroduodenal de tipo Billroth 1, ¿verdad? Que es la más fisiológica. La más fisiológica, ¿por qué? Porque la resección es pequeña y da como para restituir nuevamente el tránsito del estómago con el duodeno. Por supuesto, ya sin esfínter pilórico. Y la gastroyeyuna anastomosis, que puede ser una gastroyeyuna anastomosis en asa, ¿verdad? Término para el estómago, lateral para el yeyuno, por eso se llama término lateral o Billroth 2, y la gastroyeyuno anastomosis en Ide Rux. Entonces en la Billroth 1 lo que se hace es se hace la antrectomía, ¿verdad? Que esa es la gastrectomía en sí, y Billroth 1 hace una anastomosis fisiológica del duodeno con el estómago, así como se ve acá, se sutura el duodeno con el estómago. Luego tenemos la gastroyeyunal o anastomosis de tipo Billroth 2, en la cual un asa yeyunal se sube, ¿verdad? Se sube y se anastomosa en forma terminal, ¿verdad? Esto es terminal para el estómago, lateral para el yeyuno. Es la anastomosis gastroyeyunal tipo Billroth 2. Esta anastomosis gastroyeyunal de Billroth 2 puede ser atravesando el mesocolon, perdón, por eso se llama transmesocólica,
o se puede traer por delante del colon y se llama antecólica, ¿verdad? Generalmente se hace transmesocólica porque eso también hace que el colon, ¿verdad?, no esté comprimido por la anastomosis. Bueno, la gastrectomía también se puede realizar, ya dijimos, con el duodeno, operación de Billroth 1, y la gastrectomía subtotal, en la cual se reseca la mitad, hemigastrectomía o 2/3 distales del estómago, y la continuidad se puede realizar por medio de una anastomosis gastroyeyunal que puede ser en Iderux o puede ser tipo Billroth 2 y con las diferentes variantes de montaje que puede ser a boca pequeña, que es la Hofmeister-Pfisterer, y a boca grande o boca total, que es la Rachel Polya. Entonces acá vemos la Billroth 2, en la cual se hace, esta es una boca grande, ¿verdad?, gastroyeyunal. Esto que vemos aquí, ¿verdad?, es la vagotomía, ¿verdad? A veces estos procedimientos, sobre todo cuando eran por úlceras, se hacía lo que se llama la vagotomía troncular, que vamos a hablar más tarde. Entonces aquí nosotros tenemos cómo queda el armaje de una gastrectomía, ¿verdad?, o hemigastrectomía, en la cual se hace una anastomosis gastroyeyunal, ¿verdad? Se hace la anastomosis, el duodeno, ¿verdad?, que vemos acá, como se sacó el antro, esto es lo que queda, ¿verdad? Se sacó el antro pilórico, el píloro, el duodeno queda con la vía biliar. Entonces, para restituir el tránsito, se hace un asa de Brown acá abajo. Entonces, esto es una gastrectomía o antrectomía, perdón, con anastomosis gastroyeyunal, cierre del muñón duodenal y un asa al pie de la anastomosis que se llama asa de Brown o asa omega. ¿A qué se llama ángulo de aflicción del cirujano? El ángulo de aflicción del cirujano generalmente se llama a este ángulo donde se encuentran tres suturas. Esto se hace cuando uno quiere hacer a boca pequeña o quiere eh, digamos, hacer una plastia para que el duodeno, ¿verdad?, el duodeno o el intestino con el cual se va a anastomosar o se va a restituir el tránsito con el estómago, se acople, ¿verdad?, a la boca. Entonces existe una unión de tres suturas en un ángulo que se llama ángulo de aflicción del cirujano, y en ese lugar es donde suceden generalmente las dehiscencias de sutura de una gastroduodenoanastomosis y donde puede haber peritonitis postoperatoria. La gastrectomía, que se llama gastrectomía ampliada. Gastrectomía ampliada es cualquiera de las operaciones mencionadas, o sea, puede ser una gastrectomía, hemigastrectomía, una gastrectomía total, pero cuando eso se extiende a otros órganos vecinos. Para ampliar generalmente el vaso, puede ser cola de páncreas o puede ser cuerpo del páncreas. Cuando se hace, cuando existe digamos, un comprometimiento de estos órganos en un paciente que tenga un cáncer. También puede ir acompañado de una hepatectomía del lado izquierdo. Entonces, el término de gastrectomía ampliada se utiliza cuando a cualquiera de las operaciones mencionadas anteriormente le agregamos la extirpación, ¿verdad?, de el vaso, la cola del páncreas o el cuerpo del páncreas o el lóbulo izquierdo del hígado. La gastrectomía total, que consiste en la resección completa del estómago, está indicada, por supuesto,
en lo que se llama la linitis plástica, o también puede ser indicada en aquellas neoplasias eh, que se encuentran en el cuerpo o fundus gástrico o que están produciendo una obstrucción. Entonces, en ese caso, muchas veces se indica una gastrectomía total. La continuidad del tubo digestivo se restablece por medio de una anastomosis del esófago al yeyuno, ¿verdad? En este caso, lo que se suele hacer es una esófago yeyuno anastomosis tipo I de Rux. O sea, lo que dijimos anteriormente, se cuenta de el ángulo de trace 60 centímetros, se secciona, ¿verdad? Este lugar, el asa distal se sube porque se convierte en un asa afuncional. Quiere decir que asa funcional quiere decir que solamente por ahí va a pasar el contenido alimentario que viene del esófago y por supuesto el mucus que produce el intestino. No hay ningún otro tipo de jugo como el pancreático, el biliar. Allí cuando recién se hace la anastomosis al pie, ¿verdad? Que es una anastomosis yeyunal, es ahí cuando se va a restituir la continuidad de lo que es la secreción biliar, la secreción pancreática, ¿verdad? Que se va a unir con todo lo que viene, ¿verdad? De la ingesta en la anastomosis yeyunal al pie. Bueno, en una gastrectomía, la disposición del equipo quirúrgico, el cirujano siempre en una cirugía de abdomen superior se encuentra a la derecha del paciente. La instrumentadora a la derecha del cirujano, el ayudante se encuentra enfrente y el segundo ayudante al lado del primer ayudante. Una vez que se hace la laparotomía, que generalmente es una laparotomía mediana supra para y un poco infraumbilical, lo primero que se hace es movilizar el estómago, ¿verdad? Mediante la maniobra de Vautrin-Kosher. La maniobra de Vautrin-Kosher consiste en el descenso del ángulo colónico, ¿verdad? Del ángulo hepático colónico y la liberación del duodeno, sobre todo de la porción retroperitoneal o segunda porción del duodeno, ¿verdad? Mediante el decolamiento coloepiploico se despega el delantal de los epiplones de la cara superior del colon transverso y submeso para restaurar la movilidad embriológica y poder penetrar en la transcavidad de los epiplones. El despegamiento se prolonga hasta la izquierda, hasta el nacimiento de la arteria gastroepiploica izquierda y hacia la derecha hasta el nacimiento de la gastroepiploica derecha. Entonces ya hablamos, ¿verdad? Antisexia, colocación de campos, incisión, exploración de la cavidad abdominal, se toma muestras del líquido peritoneal si existe, se colocan los campos operatorios y los separadores. Ya hablamos de la maniobra de Vautrin-Kosher, en la cual tenemos que descender el ángulo hepático del colon para poder movilizar y tener expuesto a la segunda porción del duodeno y la cabeza del páncreas. Tenemos que tener al duodeno en nuestra mano. Luego se hace el decolamiento coloepiploico, ¿verdad? Ahí ya tenemos que decolar y separar del epiplón gastrocólico la parte del estómago que vamos a resecar. Y también al hacer el despegamiento del epiplón gastrocólico, también vamos a seccionar el ligamento hepatoduodenal para poder movilizar completamente la primera porción del duodeno. Entonces, lo que se hace es separar, como vemos acá, ¿verdad? Separamos
el ligamento gastrocólico para penetrar en la transcavidad de los epiplones y poder movilizar el estómago en toda su extensión. El despegamiento ya dijimos que se prolonga hacia la izquierda hasta el nacimiento de la gastropiploica izquierda y hacia la derecha hasta el nacimiento de la gastropiploica derecha. Una vez que se hace eso, se elige lo que se va a hacer, depende si vamos a hacer una antrectomía o si vamos a hacer una gastrectomía total. Una vez movilizado todo el estómago, ¿verdad? Tenemos ya todo el estómago todavía en nuestra mano y podemos decidir cuál va a ser la porción de estómago que vamos a resecar. Separamos el fondo gástrico hasta llegar al esófago en el caso de que sea una gastrectomía total y se hace la ligadura y la división del epiplón gastroesplénico junto con los vasos cortos, ¿verdad? Así es que nosotros vamos también a resecar el vaso, entonces vamos a extenderlo hasta la esplénica. A nivel de la unión gastroesofágica se van a ligar los nervios vagos, ¿verdad? Porque la gastrectomía total incluye una vagotomía troncular. Entonces, tenemos que liberar esa zona del hiato mediante la sección del ligamento triangular del hígado para poder liberar el lóbulo izquierdo y exponer el hiato esofágico. Entonces, una vez que se expone el hiato esofágico, ¿verdad? Ahí podemos visualizar el cardias. Vamos a hacer pasar una cinta bebé, ¿verdad? O un reborde de guante para poder traccionar esa parte. Luego vamos a identificar los nervios vagos, como vemos acá, ¿verdad? Sobre todo hay que identificar si vamos a hacer una vagotomía, que sea una vagotomía troncular en el caso de una gastrectomía total, el vago anterior y después vamos a buscar el vago posterior. Se hace la sección de los vagos y generalmente se hace una resección pequeña de uno de los nervios vagos para tener la certeza de que se hizo la vagotomía. Luego se hace la resección de los vasos cortos y al finalizar, ¿verdad?, la liberación, se coloca un clan de Satsky en el esófago distal y se secciona con tijera retirando todo el estómago, ¿verdad? Luego se va a completar, ¿verdad?, la gastrectomía. ¿Cómo hacemos con el muñón distal? Porque nos quedamos con el esófago por un lado y el duodeno por otro. Entonces el muñón del duodeno puede tener varios tratamientos. Uno de ellos es la duodenografia, ¿verdad? La duodenografia es cerrar completamente el duodeno, que puede ser por medio de una sutura manual o una sutura mecánica. No es muy aconsejable porque generalmente hay una pequeña hipertensión del muñón duodenal. Entonces se puede hacer también lo que se llama la duodenostomía, que es la derivación, ¿verdad?, del duodeno, de la secreción duodenal por medio de una sonda, ¿verdad? Entonces se hace el cierre del muñón, se hace una pequeña jareta, se introduce una sonda que puede ser una sonda de Pesel, que sería lo más aconsejable, o una sonda de Malecot. Se cierra esa jareta, generalmente se le pone al epiplón como una especie de parche para que no pierda líquido duodenal y esa sonda se exterioriza por contrabertura. Bueno, otras operaciones quirúrgicas para la resección de neoplasias gástricas tenemos la gastrectomía subtotal con reconstrucción de gastroyeyunal, la gastrectomía total con gastroyeyuno anastomosis y la esofagostrectomía con anastomosis en posición cervical o alta, cuando tenemos también nosotros parte, ¿verdad?, del tubo digestivo, no solamente del estómago, sino también del esófago afectado. Está una vista
de la disección que se hace en el decolamiento gastroepiploico. Esto es el estómago, ¿verdad?, que se está liberando, y esto es el colon. Bueno, ¿qué se hace en casos benignos? En los casos benignos, como ser, por ejemplo, una peritonitis por úlcera perforada, generalmente lo que se hace es hacer el diagnóstico primeramente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por la historia clínica y en general por la presencia de un abdomen en tabla con la presencia radiológica de un neumoperitoneo. Entonces la úlcera gástrica perforada, lo que se hace es el lavado de la cavidad, se hace el reavivamiento de los bordes de la úlcera, se toman muestras para biopsia, ¿verdad? Y se cierra en dos planos, ¿verdad?, el estómago. En la estenosis pilórica, o cuando se realiza algún tipo de vagotomía, se debe hacer un procedimiento de drenaje también que se llama piloroplastia. Desde el momento en que existe una vagotomía, vamos a tener nosotros una hipertonía pilórica que puede empeorar la fisiología, ¿verdad? Y sobre todo la evolución de nuestro paciente si es que nosotros no hacemos una piloroplastia. Entonces existen varios tipos de piloroplastia. Está la piloroplastia de Yabulay, que es una gastroduodenostomía en el antro del estómago y la zona proximal del duodeno. Lo que se hace, ¿verdad? Acá se encuentra la úlcera, ¿verdad?, que se hizo la sutura. Entonces, para ampliar la boca se hace una pequeña incisión en el duodeno y otra pequeña incisión en el antro gástrico, y se hace una anastomosis entre esta zona del estómago y el duodeno para abrir una boca más grande, ¿verdad?, y evitar de que haya una estenosis pilórica y haya otra vez una retención o un estómago que esté atónico. Luego tenemos la piloroplastia en herradura o piloroplastia de Finney, ¿verdad?, que consiste en una gastroduodenostomía que está basada en la dilatación del píloro mediante un corte, ¿verdad?, longitudinal, seguido de una torsión del duodeno en una U invertida y posterior anastomosis de la parte inferior distal del estómago con la zona proximal del duodeno. Y luego tenemos la piloroplastia, que es más utilizada, que es la de Heine Miculis, que es la que tiene mejor resultado. Lo que se hace en estos casos, cuando existe una úlcera prepilórica y nosotros hacemos una resección de esa úlcera y hacemos una toma de biopsia de los bordes, es cerrar esa úlcera que quedó en forma horizontal, cerrarla en forma vertical, al contrario de cómo se encuentran los labios. Acá vemos que está en forma horizontal, entonces hacemos una triangulación y en vez de cerrar así, lo cerramos en forma vertical. Entonces ahí se amplía la boca y no existe una estenosis pilórica. Entonces acá tenemos la úlcera, se resecó, ¿verdad?, los bordes, se colocan, ¿verdad?, los puntos, ¿verdad?, y se realiza la piloroplastia. Vieron que está en sentido horizontal y se cierra en forma vertical para que pueda agrandarse la boca. En la úlcera sangrante, o sea, cuando ustedes tienen un paciente en la cual el endoscopista no pudo, por métodos endoscópicos,
clipar o hacer una esclerosis de ese vaso, entonces se tiene que entrar en cirugía. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es hacer una gastrotomía. ¿Qué era gastrotomía? Cuando se dice otomía se abre de abrir y cerrar. Entonces gastrotomía con ligadura del vaso sangrante, a lo cual se le puede agregar si es que hay tiempo y si el paciente está hemodinámicamente estable, una vagotomía y una piloroplastia. Otro caso es la úlcera perforada. En estos casos, lo que está indicado es el parche de Graham. El parche de Graham consiste en colocar directamente dentro del agujero de la úlcera perforada el epiplom, ¿verdad? O sea, el epiplom, si ustedes hacían una endoscopía van a ver el epiplom por dentro del estómago. Esa es la operación de Graham que se indicó para las úlceras perforadas. Se ponía el epiplom adentro de la úlcera y le suturaba encima. Lo que nosotros hacemos ahora es un parche a lo Graham. ¿Qué es lo que se hace? Se toma siempre la muestra de biopsia a los bordes de la herida, luego se coloca, ¿verdad?, los puntos, como se ve acá en la figura B, y luego se coloca una porción de epiplom mayor y se fija ese epiplom y se cierra al mismo tiempo el orificio ulceroso. Lo que sí es que el epiplom no alcanza, se puede esqueletizar una zona del epiplom. Si nosotros hiciéramos un corte transversal de nuestra cirugía, se vería que es así, ¿verdad? Nosotros cerramos el orificio y ponemos encima el epiplom. Lo que hacía Graham es meter adentro el epiplom y luego suturar encima. Bueno, si nosotros estamos como para realizar una vagotomía, ¿verdad?, que es uno de los procedimientos también que se realizan, sobre todo cuando las úlceras gástricas no es a causa de del Helicobacter pylori, o cuando se va a hacer una gastrectomía o hemigastrectomía por un tumor. En esos casos siempre se le agrega una vagotomía. Las vagotomías exigen que nosotros tengamos en nuestra mano el hiato, ¿verdad? Y tengamos el cardias en nuestra mano, para lo cual tenemos que llegar hasta el ligamento triangular del hígado y seccionarlo para poder traccionar el lóbulo izquierdo del hígado a la derecha. Entonces ahí nosotros abrimos la serosa, ¿verdad?, que cubre la zona del cardias para exponer el vago. Si vamos a hacer una vagotomía troncular, entonces disecamos el vago anterior y el vago posterior. Tomamos ambos vagos, no solamente los seccionamos, sino lo resecamos. Resecamos una parte del vago para tener la certeza histológica y anatomopatológica de que hicimos la vagotomía. Luego existe otro tipo de vagotomía, aparte de la troncular, que es la vagotomía proximal, que incluye la división de las fibras que inervan el fundus. Entonces se conservan las ramas de la región antropilórica. Que mi gata ya otra vez está en las suyas. Acá estamos. Bueno. Perdón, señor. Muy bien, sigamos. En la vagotomía se conservan, como dijimos, las fibras que van al antropilórico, ¿verdad? Y se sacan, se seccionan las fibras que van al fondo. En la vagotomía supraselectiva, lo que se hace es una sección de las ramas
cancerosas que inervan el, el cuerpo del estómago, el fundus, y se conserva la inervación que va a la vesícula biliar y al antro pilórico. Entonces se escriben tres tipos de vagotomías: la troncular, ¿verdad?, la vagotomía selectiva y la altamente selectiva, denominada también de células parietales. Entonces, si alguien le pregunta a ustedes en el examen qué es la vagotomía de las células parietales, ustedes le van a decir como respuesta que es la vagotomía altamente selectiva, ¿verdad? Entonces, la troncular, ya dijimos, es la sección distal de ambos troncos a nivel del hiato esofágico, que es la que vimos, ¿verdad? La selectiva es la sección troncal gástrica con la preservación de la rama hepática que inerva el tracto biliar y la rama celíaca que inerva el intestino delgado. Y la altamente selectiva o vagotomía de las células parietales es la que solamente divide a las células parietales del estómago. Es una vagotomía que se hace seccionando el epiplón menor y seccionando la serosa que cubre el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo y parte de la curvatura menor, seccionando así las fibras pequeñas que llegan hasta ese lugar, ¿verdad?, que inervan el antro gástrico. Bueno, en caso de que quisiéramos hacer algún tipo de vaciamiento ganglionar por una neoplasia gástrica, tenemos diferentes tipos de vaciamiento ganglionar. Generalmente, el D1 es la remoción de los ganglios proximales o distales del estómago o de todo el estómago, incluyendo la curvatura menor y mayor. El D2 es la remoción de los ganglios que se encuentran en la transcavidad de los epiplones, el mesocolon transverso y todos los ganglios correspondientes a las arterias, más la esplenectomía, ¿verdad? Se debe practicar también la estación de los grupos 10 y 11. Acuerden que hay 17 grupos ganglionares. El D3 es la remoción de los ganglios retropancreáticos, ganglios de la cólica media, de la raíz del mesenterio y los paraórticos. Generalmente esto ya se abandonó, ¿verdad? Y después tenemos el vaciamiento ganglionar de 4 que completa todo el D3, más la exéresis de las estaciones ganglionares cabo aórticas del ilio renal izquierdo y de la arteria cólica media. Acerca de la cirugía bariátrica, que es otro de nuestros temas del día de hoy, tenemos criterios para selección de pacientes, ¿verdad? No todos los pacientes tienen indicación, ¿verdad?, de una cirugía bariátrica. Uno es el índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado o índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado que se asocia a una comorbilidad como por ejemplo ser la diabetes. La falla de métodos no quirúrgicos para la reducción de peso, por ejemplo balón gástrico, por ejemplo. El paciente tiene que tener una estabilidad psicológica, ¿verdad? En el sentido que el paciente debe estar convencido de la cirugía que se va a realizar para la disminución del peso o para la contención de su dislipidemia, diabetes, o sea, de su enfermedad metabólica en sí. El paciente no debe ser consumidor de drogas o alcohol y la edad se encuentra entre los 18 y 60 años. Existen 3 tipos de cirugías según el grado de la reducción del volumen gástrico que se va a realizar, que son las cirugías restrictivas. Las restrictivas son las que reducen el volumen del estómago
Y la pérdida de peso tiene que ver con el que el paciente tiene una menor ingesta de alimentos. Entre ellos se encuentra como ejemplo la manga gástrica. Luego tenemos las cirugías malabsortivas, que mantienen la ingesta de alimentos, pero producen una mala absorción porque se produce una derivación, ¿verdad? Por lo cual los alimentos no son absorbidos por el estómago y se eliminan más rápidamente, y son las cirugías del bypass. Y después existen cirugías mixtas, que es una combinación de las malas absortivas con las restrictivas. Entonces, entre las principales técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la obesidad mórbida, tenemos a la restrictiva, que son la gastroplastia, ¿verdad? Que son la manga gástrica, ¿verdad? La gastroplastia vertical, tenemos a la manga, tenemos a la gastroplastia vertical con anillo, tenemos a la gastroplastia con banda gástrica ajustable, y entre las malas absortivas tenemos al bypass yeyuno ileal y al switch duodenal, ¿verdad? Y entre las mixtas tenemos al bypass gástrico en Iderux. De un bypass gástrico en la cual se cierra el cardias y se hace una anastomosis esófago-yeyunal más una anastomosis yeyuno-yeyunal en Iderux. Es una cirugía malabsortiva, ¿verdad? Que tiene, el paciente baja rápidamente de peso, pero así también tiene problemas en los cuales el paciente va a tener que hacer una terapia nutricional sustitutiva, ¿verdad? Porque aparte de la pérdida o mala absorción de los nutrientes, también se produce mala absorción de vitaminas y de distintos aminoácidos que son muy importantes. Otras cirugías malabsortivas es cuando se hace una gastroyeyuno-ileoanastomosis, ¿verdad? Que es una cirugía todavía más malabsortiva que la anterior. El anillo o la banda gástrica laparoscópica ajustable, que es una técnica que es temporal, ¿verdad? Son para esos pacientes que tienen digamos, el deseo de bajar de peso y psicológicamente están preparados para mantener su peso. Entonces, para ayudarles, se le pone esa banda gástrica ajustable que puede ser retirada después nuevamente por una laparoscopía. O también encuentre el balón gástrico, ¿verdad? Que está dentro de esto. Generalmente, este tipo de cirugías se hace por vía laparoscópica. Bueno, y con esto terminamos nuestras clases de cirugías o procedimientos en el estómago. Espero que les haya servido.